Oh, de mí te agradezco, Rey de Israel, Ahora, por tu y le damos amor. gracias al Padre, hemos cumplido, gloria a Dios, de leer su palabra. Vamos En mi ahora a comenzar con nuestro corazón tiempo Dios de yo compartir, llevo de lo que cada nos mañana puedan me aportar. Yo siempre voy levanto haciendo como con un tus resumen palabras ahí y siempre me gusta que cada uno pueda eh, ir, porque todos hemos ido aprendiendo a través de del tiempo muchas cosas y que a lo mejor yo no sé los demás hermanos. Entonces, levante su manito y compartimos un tiempo ya de nutrirnos los unos con los otros. No sé quién quiere primero. ¿Quién quiere aportar algo o alguna pregunta también que podamos entre todos a lo mejor contestar? ¿Florencia? Hello. Hola, Shalom. Quería compartir algo pequeño, ¿no? Que estaba al principio de la para allá, eh, que dice cuando se quejaban y lo que dijeron, ¿no? Dice, ojalá, o sea, en el 14:2, dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces, ¿cómo? Y después el Eterno, cuando les dice el castigo, dice, vivo yo, Yahweh, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Murieron. Entonces, claro, ahí murieron en ese desierto, como ellos mismos Ah, eh, lo habían pedido, lo habían proclamado. Así que, bueno, eso yo creo que nos enseña mucho, ¿no? Primero, antes de quejarnos o de emitir alguna palabra, pensar primero, cerrar la boca y pensar en lo que decimos, en lo que hablamos cuando estamos disconformes con cosas, eh, en pensar antes, ¿no? En parar y decir, no, ojo, ojo, porque lo que sale de las palabras que salen de nuestra boca eh, llegan al Eterno. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso. Como dice la palabra, ¿no? Que la lengua tiene mucho poder. Hay un Hermano, versículo también, hay un versículo también que dice, matará, un salmo, dice, matará al malo su propia maldad, ¿no? Entonces, todo lo malo que sale de nosotros se nos vuelve en contra. En algún momento eh, está en nuestra contra, así que bueno, eso tener en cuidado. cuenta. eh, sí, sí, cuidarnos. hermana, Amén. hermana, algo chiquitito nada más para agregar algo chiquitito de lo que usted estaba diciendo, algo me vino a algo que realmente, claro, ellos desearon la muerte y así fue. ¿Sabe? Creo fue así porque ellos no volvieron a ver esperanza, no volvieron a ver al Señor. Nosotros eh, hoy esta lectura, el pequeño texto que estás mostrándonos, nos enseña que el pueblo estaba sin esperanza. Ellos no tenían esperanza, a pesar de que tenían a Dios, no lo veían a Dios. Mm. No vieron a nuestro Elohim. Hace poco viajaba en el metro y alguien se tiró del metro y se suicidó. Y claro, en ese minuto a todos nos afecta, a nosotros que tenemos a nuestro Señor nos afecta ver que una persona muere sin esperanza. Y eso pasó con ese pueblo. Entonces, si ellos hubieran hecho teshuvá, hubieran vuelto al Señor, yo creo firmemente que el Señor los hubiera sacado del desierto, como nos sacó a nosotros. Pero ellos no se arrepintieron, no regresaron a ver al Señor. Este minuto que usted estaba hablando, vi eso, estaban como sin esperanza, estaban ciegos, todavía, tenían a Elohim, pero no lo veían a nuestro Elohim. Eso, perdón hermanos, Amén. shalom. Amén. Amén. Gracias. Shalom. Nosotros Una tenemos, opinión, hermana. Shalom, Eh, Pati. o Sí, sea, dice que no tenían Señor, pero ellos vieron todo lo que Dios hacía por ellos. Abrió el mar, la nube sobre ellos, la columna de fuego, las plagas. En realidad ellos lo tenían frente a frente al Señor. Y
yo digo, Dios mío, qué fuerte habrá sido estar en ese tiempo, ser uno parte de ellos, ¿no? Porque también dice en el 15:30 al 31, dice, mas si la persona quisiere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahweh, esa persona será cortada de medio de su pueblo, por cuanto tuvo un poco la palabra de Yahweh y menospreció sus mandamientos enteramente, será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y Dios no ha cambiado, hermanos. O sea, si sin venir Yeshua, hacer todo el sacrificio que hizo por nosotros, y como dice la palabra misma, si ya teniendo el conocimiento pecamos, pisoteamos la sangre de Cristo, ¿cuánto más Dios nos va a hacer más juicio todavía por la sangre de su Hijo contra el que estuviera pisoteando la ley de Dios? No, porque Él la dio para todos. Entonces, no fue fácil. Ellos lo tenían a Dios ahí en su presencia todo el tiempo, porque Dios, a pesar de que los condenó a muerte a todos, no los dejó. Estuvo ahí siempre. O sea, ahí estuvo el tabernáculo, ahí estuvo su presencia guiándolos, llevándolos, siguiéndolos, pero dijeron, ahora sí, no me van a entrar aquí, van a morir, van a dar vueltas y vueltas, 40 años, como un año por día, que estarán 40 días, y los convirtió en 40 años por su soberbia. Pero así nosotros también, ¿cuánto? O sea, queremos a veces, erramos en cosas pequeñas, porque ahora tratamos de andar en la palabra conforme a la misericordia que Dios pone en nosotros, pero nos equivocamos ay, Dios mío, o sea, digo, wow, ellos criticaban, hablaban y todo eso Dios lo está mirando. ¿Y o sea, qué difícil para nosotros, porque estamos en una carne súper pecaminosa y a veces al hablar, el mirar, tenemos que cuidarnos de todo, ¿no? La semana pasada estuve en 2 reuniones, sábado y domingo, tuve 2 reuniones y yo voy cuando me invitan personas que yo aprecio, yo voy. Y no come chancho, no, porque la palabra lo prohíbe. O sea, no decía, no, no quiero, ni ponía otros peros. La palabra de Dios dice esto. Ay, Pati, pero qué rico. Pero Dios lo manda. Pati, hay que bailar, ¿a ti te gusta bailar? No, no es que no siento el deseo, aparte tengo que dar testimonio de lo que yo predico. En las 2 reuniones. Tengo que dar testimonio. Ay, pero eso no tiene... Y gente cristiana. O sea, no gente que tiene ahorita la revelación. Ay, pero eso no tiene nada de malo, un ratito. Fui a una reunión el domingo, hasta el pastor tomó su cerveza y todo. Y, ay, pero eso no tiene nada de malo y que no sé qué. No, cerveza, tomó un trago. Y yo, no, está bien, o sea, vívanlo como ustedes quieran. Pero yo tengo que andar conforme a la palabra. No, pero Dios no, si está viendo que no estoy haciendo nada malo, pero estoy viviendo el momento y me estoy divirtiendo. Sí, pero la palabra dice que todo lo que no es o sea, dentro de la palabra, toda la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y eso es amistad con el mundo. Y si yo estoy aquí es porque yo te quiero mucho, te aprecio, pero no tengo que hacer lo que tú haces. Porque tú conoces la palabra, yo conozco la palabra y para mí eso no está bien. Pero hermanos, es duro negarse, o sea, sacar Egipto de uno, como dice, ellos no sacaban Egipto de su carne. Y nosotros mismos en este mundo sacar Egipto no es fácil, pero cuando ya tenemos esta confianza y esto, que digan lo que quieran, pero fuerte, o sea, fuerte que le diga Dios mismo a uno, ahora por cuanto no hiciste caso, morirás. Aquí no vas a entrar a la tierra prometida. Y ay, Dios mío, qué juicio. Como dice América, ellos vieron la tierra, todo lo vieron carnalmente, no lograron verlo espiritualmente. Así que eso es lo que también tenemos que... Hermana, pero el hecho de que sigamos la palabra de Dios no quita que nos divirtamos. Está bien que la forma que la forman, porque el pueblo de Israel era en tiempos en que en este momento estamos viendo que era un pueblo rebelde, pero en otros tiempos en que no lo era, también se divertían, porque las fiestas eran para celebrar. Oh, sí, O sea, a mí yo les decía, póngame una alabanza y yo danzo. Claro, es que yo creo que eso es Claro. Y con el tema solamente del la música alcohol, mundana. claro, el tema del alcohol, o sea, ellos tomaban vino, o sea, no se emborrachaban. Yo tomo mi vino. Yo tomo mi vino. Yo les digo, a mí vino dame porque eso está conforme a la palabra. Claro,
Ujú. Cuando investigué el tema del vino también, o sea, nosotros hoy, el vino que tenemos hoy no es el mismo que el vino que tomaban ellos en esa época, porque ellos no tenían estos reservas y estos tipos de vino que nosotros tenemos añejados y que mientras más añejas, más alcohol tiene. En realidad ellos usaban un jugo de uva con un poco de fermentación, porque después se les podría. O sea, Claro, yo creo que ahí el tema no es, el tema es cómo nosotros actuamos delante por eso, de lo que el otro nos propone claro. y sentirnos bien en eso, porque si nosotros vamos a ir a participar de una reunión donde nos estamos sintiendo incómodos porque tenemos que estar dando explicaciones de por qué no hacemos esto, por qué no hacemos lo otro, yo te digo la verdad, no vaya. No, Y eso nos hermana, yo pasa, por voy para ejemplo, dar testimonio. Yo voy porque yo sé que en ese momento yo puedo compartir con alguien que me puede escuchar. Yo voy porque entonces, ¿qué hago yo con la palabra? Si yo me tengo que acercar a los que no tienen a Dios para que también, para dar testimonio y para que escuchen. claro, pero en el caso, por Soy de este ejemplo, mundo, de pero las fiestas, no voy de a las hacer las cosas fiestas del de fin mundo. de año, en las fiestas de fin de año, que es tan difícil, yo tuve que decir, Yo no celebro, para fin de año y para Navidad me quedo en mi casa encerrada, porque yo no celebro. evidentemente con la Es familia difícil. muchas veces es difícil por más que querramos dar testimonio. Para mí es más testimonio quedarme en mi casa, que ellos sepan que yo no voy porque no estoy de acuerdo con eso y les he explicado, Yo no voy les he tampoco. dicho, para mí esto no es así, no lo voy a compartir más. Y mi testimonio es ese. Y a veces es doloroso porque no te entienden, porque te juzgan de conservador, de fundamentalista, pero bueno, si eso es lo que el Señor nos manda, yo me quedo más tranquila haciendo eso, que me parece que es más testimonio que estar en un lugar donde estás sentado sin participar, porque aparte es como que te empiezan a decir, oh, pero para eso, ¿para qué viniste? Arruinás la fiesta, no sé qué. No, hermana, porque la fiesta no está centrada en uno. O sea, la reunión es para todos y todos saben. Entonces, ¿qué diferencia van a ver en mí? Yo me he guardado mucho tiempo de no ir a ninguna reunión para no caer en la tentación, pero ahora que me siento firme, voy porque digo, entonces, si me están invitando, tampoco quiero estar despreciando a las personas que yo aprecio. Entonces voy y doy testimonio de lo que soy. Así me diga, me critica, ay, Pati, ya no bailas. Me fui temprano, porque ya empezó la pachanga. Usted sabe, una reunión primero comen, conversan, todo. Cuando ya empieza la pachanga de que sí, ya me voy. Pero no caí en el juego, no caí en el juego de sentirme tentada ni nada, sino dar testimonio, ¿no? Porque Cristo, entonces, ¿cómo crucifico? Esto es crucificar a Cristo, a mi carne, le decía yo a alguien que conocía la palabra. Entonces, ¿cómo estoy con Cristo juntamente crucificada? Si no crucifico mis deseos, si de eso se trata. Claro, a mí me gusta bailar, pero hazme danzar, ponme una alabanza. O sea, tampoco voy a incomodar a todo el mundo ni a criticar a todo el mundo, ¿no? Y yo habré hablado con 3, 4 personas ahí alrededor mío y la dueña de casa que me dijo, ven a bailar. Pero, o sea, hay que dar testimonio también. No dejando de ir a los sitios, entonces es como que tampoco. Amén. Lo que pasa Pero es que yo creo que lo que Desiree igual dice, la reunión que yo creo tuviste es una reunión, no de una fiesta como Navidad. no, Yo creo que ya no, o sea, a Navidad no, o Año fechas Nuevo así no no invitan y voy. yo creo que nadie va a dar No, testimonio ese día. Pero sí claro, a lo mejor a una reunión familiar, que todos tenemos familia que no son, eh, ¿cómo se llama?, creyentes, y sí podemos dar ese tipo de testimonio, como dice Pati. O claro, sea, las dos tienen, yo creo que las dos están dentro de sí, está bien, porque como lo hacía Yeshua, él iba a comer con los pecadores y tampoco nos podemos encerrar, pero hay situaciones, como dice, decir que uno dice, yo igual, pues yo lo siento, yo no participo, porque ese claro, día es un día que en realidad no se está conmemorando otra cosa totalmente claro, diferente. O por ejemplo, aquí mismo en Chile o en América se está ayer celebrando el Día de los Pueblos Originarios. Entonces, muchos prendían velas porque según el sol, no sé qué cosa. Esa cosa uno no puede ir, aquí se celebra el Huetipantu, se llama aquí en Chile. Nosotros no podemos ir a ese tipo de celebraciones, no vamos,
aunque no por el colegio, todo lo hacen acá, pero esas cosas no, porque tienen otro trasfondo. Más que nada, o por ejemplo, si lo invitan a un matrimonio de un familiar, uno va, pero se comporta de esa manera, pienso yo. Así que gracias, mis hermanas, gracias, porque igual de todos aprendemos. Imitando este Imita, se me perdió ahí. Imita, me parece que querías decir algo, después mi hermano Matías, No, no, ¿no? Ya. no, tenía el micrófono abierto, Sole. Ya. Entonces, hermano Matías. Yo. Sí, 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 ¿se escucha? Sí, amén. Bueno, sí. Bueno, dentro de esta porción hay algo muy importante relacionado, ¿cierto?, con el bienestar, con el sobrevivir. Y hay una cita que está en Deuteronomio 8, que cita a Yeshua, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Usted citaba ese texto y es lo que sale, o es lo que está en nuestro corazón, o sea, cómo nos fundamentamos o nos edificamos. Israel se rebela contra el Eterno, siendo que habían visto con sus propios ojos, ¿cierto? Todas las maravillas que había hecho el Eterno. Nuestra hermana Florencia hablaba de las consecuencias que hubo el declarar en el verso 2 del capítulo 14 del morir. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto o en Egipto. Pero aquí hay dos personas, hay dos varones, ¿cierto?, los cuales traen este buen reporte porque le habían creído al Eterno. Amén. Hay una bienaventuranza el que no ha visto, dice la Escritura, el que no ha visto y ha creído. Y ciertamente eso es lo que sucede con estos dos varones, que había un espíritu diferente en ellos, que era Josué y Caleb. El verso 6 dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Adonai se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y no las entregará. Nuevamente nosotros encontramos dentro de los profetas, ¿cierto?, o dentro del Salmo, que no es con espada ni con ejército, es con su espíritu. Y esto también aplica para este tiempo. Esto aplica para este tiempo, para tener el cuidado muchas veces de hablar cosas que van a acarrear ciertas consecuencias en nosotros mismos. Y el libro de la Carta de Santiago nos habla, ¿cierto?, después para poder quizás leerlo, sobre el tema de la lengua, el capítulo 3. Es un mal, dice el verso 8. Dice el verso 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, la consecuencia que tiene el hablar, ¿cierto?, al hablar mal o dar mal reporte o quejarnos, la queja es muy mala. Va a tener consecuencias en nuestra vida. Se envenena nuestro ser, el espíritu. Pero podemos ver lo que sucedió, que este varón me llamó la atención y lo estaba averiguando Caleb, hijo de Jefone, y Jefone era un ceneceo y no pertenecía, ¿cierto?, a la descendencia de Israel. Y ciertamente los que hacen la voluntad del Eterno, y como el Eterno no hace excepción de personas, son parte después del pueblo, de la familia de Dios. Los ceneceos eran una tribu, ¿cierto?, nómada, que se puede tener registro desde Génesis en adelante, cuando Dios le promete la tierra a Abraham, ¿cierto? Y ahí aparece el capítulo 15, por ahí aproximadamente, del libro de Génesis. Pero ellos no eran del pueblo de Israel, pero sí, acá nosotros podemos ver a Josué y Caleb, que era hijo de Jefone, ceneceo. Y Dios no hace excepción de personas e introdujo a este varón, que después pasó a ser de la tribu de Judá, y le dio la promesa de entregarle el monte de Hebrón. Y en el capítulo 14, versos 6 en adelante, ahí tenemos la recompensa de Caleb.
dice el verso 6, el capítulo 14, verso 6, dice, los hijos de Judá fueron a donde estaba Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a nosotros dos. Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo me mantuve fiel a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, por cuanto te mantuviste fiel a Jehová, mi Dios. Pues bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora tengo 85 años de edad, y todavía estoy fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Tú mismo oíste entonces que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Adonai está conmigo, los expulsaré como Adonai lo ha dicho. Y hay un texto muy importante que nosotros vemos en la Escritura, ¿cierto? Dentro de los evangelios dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces es un llamado, ¿cierto? Esta porción que nos deja esta enseñanza sobre la lengua, ¿cierto? Sobre lo que hay en nuestro corazón, sobre el reporte y sobre permanecer fiel al Eterno. Porque como el Eterno no es deudor de nadie, y el que persevera hasta el fin, así como lo hizo Caleb, heredó, ¿cierto?, la tierra que Dios le había prometido. Así que en este tiempo, como dice el sermón del monte, los mansos heredarán la tierra por heredad. Solamente esfuérzate, como dice nuestra hermana, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Sí, amén. Yo creo que eso es lo que más tenemos que tener hoy, esa valentía, y ver también a quien escuchamos, sobre todo en las noticias, como conversamos el otro día con Lana, hay canales que son que le gusta mucho el miedo, 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 y uno le da miedo. Pero uno tiene que confiar en la palabra que está escrita. Confiemos en el Señor, que sabemos que las cosas van a pasar. Gracias, hermano Matías, Eterno lo bendiga. Gladys. Shalom, hermanos. Bendiciones. Ya en Chile. Amén, aquí en Santiago, Chile. Hermanos, voy a apagar mi cámara. Espérenme, es que he estado separando. Voy a apagar mi cámara para que no haya interrupciones, porque mi conexión está al fondo, así que esto quería decirles hoy, compartirles sobre la lectura que me tocó realizar a mí. Créanme, hermanos, que es una bendición. Ayer ya terminaba la lectura de la Parashá, porque cada vez que voy a mi trabajo, siempre lo estoy leyendo en las mañanas, y ayer me tocó mucho el tzitzit. Acá también tengo mi tzitzit, hermanos. Y así como la hermanita que vive en Arica mencionaba su amor, yo decía, ese día decía, oh Señor, esta hermana ama tu palabra, por eso se emociona. Porque recordemos antes que apague la cámara o antes que se conecte, desconecte esta... Bueno, ¿saben? El tzitzit es como algo visible, un testimonio al mundo que nosotros le pertenecemos al Señor. Hermanos, perdónenme si no lo entienden, yo lo he entendido así, pero ya nos tocará a cada uno de nosotros entenderlo, porque el Señor va entregando, y no porque no nos ha entregado de repente a uno y a otros sí, a otros no, no seamos amados por el Señor, sino que todo tiene su tiempo. Y ayer entendí que es un mandamiento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros caminamos en el mundo, estamos prestos a distraernos en cualquier cosa, más si estamos en este mundo, trabajamos con personas que no tienen nuestra misma fe, porque el mundo dice creer en Dios, pero no quiere obedecer. Entonces,
solo tocar el tzitzit, sabemos que le pertenecemos al Señor a través de Yeshua, porque mi Mesías Yeshua es la fe viviente o el testimonio viviente que él usó, porque recordemos que la mujer que tenía el flujo de sangre que está en Mateo, alguien me ayuda en qué parte de Mateo está. En Mateo 9, ¿verdad? En Mateo 9:20, ella tenía el flujo de sangre y dice que la escritura nos cuenta que ella tocó el borde, ella tocó esto. Entonces nos dice que nuestro Mesías Yeshua lo usaba, lo usaba. Entonces nosotros hoy somos sus seguidores y esto nos hace recordar que tenemos los mandamientos, que somos un testimonio, ante esto somos un testimonio al mundo, que somos... que seguimos los mandamientos. Esto también nos va a forzar a no, que nuestro pie no caiga resbaladero, no sé si me entienden, que no caiga, que no tropecemos, porque esto nos va a obligar a que recordemos que no somos de este mundo, porque recuerden que el hilo es muy delgado de pasarse del camino del bien al camino del mal. Y a veces digo el camino del mal es cuando las cosas son difíciles y no vemos a nuestro Mesías, nos vemos a nuestro Señor y nos ahogamos y decimos, uy, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que verlo en todo tiempo. Con respecto a la lectura del Tzitzit, había anotado algo relacionado con la palabra. Recordé también ayer, cuando estuvimos con nuestra hermana Katy, en el primer congreso, alguien expuso, que fue creo la hermana Tata, expuso qué es lo que significaba el tzitzit, que era un brote, una flor, y para mí se abrieron mis oídos, hermanos. Es algo muy hermoso. Y bueno, lo anoté también porque quería transmitírselo a ustedes. Es el símbolo de vida que florece desde la obediencia a la Torá, que representa el crecimiento y testimonio, y también que somos separados. Bueno, ya les decía que nuestro Mesías también lo usó porque él hacía todo en obediencia según la Torá, conforme el testimonio que está en las Escrituras con la mujer de flujo de sangre, y él también lo usó y hoy nosotros debemos de usarlo por obediencia. Pero eso es personal, hermanos, no les estoy diciendo que tienen que hacerlo, ¿ya? Esto dice, vemos que ella tocó la ropa simplemente y dice, sino que el símbolo visible del pacto eso representa una autoridad divina. Nosotros, al tenerlo, hermano, estamos manifestando que tenemos la palabra, el mandamiento y la autoridad. Y no digamos, todos somos imperfectos, estamos en camino a la perfección. Si nosotros estamos en camino a la perfección es porque la perfección sí existe, se puede dar en nosotros. Así que, hermanos, esforcémonos, esforcémonos. Voy a hacer así como breve para que otro hermano tenga la oportunidad de entregar lo que el Señor le da. Bueno, estos versículos, bueno, ya les dije eso, ya. Y nada, hermanos, gracias, Flor, por tu intervención. Matías, qué bonito. Gracias por compartir lo que el Señor les entrega. Gracias, porque nos llena, nos alimenta, nos hace caminar con más firmeza, con sentirnos especiales, porque yo decía, Señor, yo saco mi cabeza afuera de mi casa hay una feria, hoy día una feria inmensa, y yo digo, Señor, todo el mundo está desesperado preparando para la semana y Señor, tú me has hecho entender de que este día tengo que reposar en ti, que tengo que confiar en ti. Un día le contaba a la hermana, a la hermana Angélica, que un día me tocó cargar, que esos días que cuidaba a mi nietecito nacido, y él se durmió en mi brazo, y yo estaba meditando la palabra, mirando unos árboles que están al frente de la casa de mi hija, desde la ventana, y yo lo miraba y meditaba sobre la palabra, y el Señor me dijo, en mi corazón, me dijo, así como ese bebé, yo te tengo en mis brazos. Solamente tú tienes que confiar porque yo no lo solté a mi bebé para que se caiga. El Señor nos tiene así, seguros para que no se caiga, haciéndonos descansar.
Así es el Señor con nosotros, hermanos. Confiemos, hermanos, y cuando se te es difícil, estamos todo el pueblo para apoyarnos unos a otros, no podemos juzgarnos, sino levantarnos y decir, hermano, falta poco para la llegada del Mesías, falta poco para que Él pueda venir, porque somos su pueblo redimido, hermanos. Así que los abrazo a la distancia, que tengan un feliz Shabbat, hermanos. Que siga otro hermano, si no, no paro de hablar. Shalom. Amén, amada Gladys, amén. Gracias, Gladys. Sí, yo creo que es muy importante, bueno, de todo lo que dijiste, igual voy a rescatar lo último. No estamos solos. Hoy tenemos esta instancia de que el que cae lo vamos a parar todos, todos. Me avisan a mí, o sea, porque soy la que lidero la oración, pero todos al que cayó a apoyarlo, porque nos va a pasar mañana a cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que tienen que saber, que no, hoy no estamos solos y si alguien está muy desmotivado, no seguirlo desmotivando, porque es lo que pasó aquí, o sea, claro, eran los líderes los que trajeron este mal reporte y resulta que el pueblo que hizo siguió la corriente. Y no es así. Hay una cosa en mi familia, gracias a Dios, mi padre nos enseñó, que nosotros no tenemos que mirar lo que piensan las masas. Siempre tenemos que pensar nosotros, mirar para allá, para acá, y que nosotros mismos tener nuestro propio análisis, ¿ya? Hoy nosotros, nuestra guía, nuestra luz, nuestra lámpara es la palabra del Eterno. Entonces, no sigamos tanto las masas, sino que si la palabra dice vamos para allá y todos que estamos en unidad, vamos para allá porque estamos siguiendo a la palabra, no hombres. Entonces, esa es importante, sobre todo en el tiempo de las pruebas. En el tiempo de las pruebas. Así que gracias, Gladys, gracias por tu palabra, Alejandrita. Eterno te bendiga. Hermanita, ya, disculpa. No, hermana, póngale No, volumen. solo quería aumentarle algo a lo que la hermana Gladys estaba diciendo. Y una vez escuché una enseñanza de José. José, cuando fue tentado por la mujer que le quitó el manto y todo eso, él dice que él estaba a punto de caer en el pecado, pero cuando fue sacado su ropa, él tenía el tzitzit y recordó los mandamientos, dice, y se fue corriendo. O sea, era como que él ya estaba ya casi cayendo en el pecado, pero al ver los tzitzit en su ropa, él se huyó. Entonces, que el tzitzit es un recordatorio de los mandamientos de Dios también en nuestras vidas, y al mirarlo podemos, cuando estamos en tentación, recordar que somos apartados de Dios y huir del pecado. Eso quería compartir. Amén, gracias, Pati. Dios te bendiga, Alex. Chava chalón, hermano. Que el Señor les bendiga. Un bonito tiempo de ir reflexionando la Escritura y como manda el mandamiento, leer la Torá. Bueno, en relación a lo que me tocó leer a mí, las ofrendas, vemos que en aquel tiempo el Señor en su misericordia, que extendió tan grande y que siempre Él ha tenido tanta misericordia, tanto amor por su pueblo, la ofrenda era el acercarse a Dios, el acercarse en agradecimiento y también la forma de pedir perdón. Hoy en día nuestro Mesías Yeshua nos acercó a Él a través de ese sacrificio que nos dice acá en Efesios 5:2, nos dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Entonces, Él nos permitió estar hoy en día, por su misericordia que nos alcanzó, poder venir delante de Él y poder meditar también en su palabra y poder regocijarnos en lo que el Señor nos entregó. Y así también en Segunda de Corintios 2:15 nos dice: pero porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces el Señor nos dio esa oportunidad que hoy que estamos viviendo la Torá, que estamos caminando en sus mandamientos, que nos estamos esforzando día a día, porque este es un constante,
y nuestro testimonio siempre va hablando más de lo que nuestras palabras pueden decir. Entonces, el Señor hoy día está marcando en nuestras vidas que nosotros seamos esa ofrenda, que seamos ese olor grato, fragante también delante de Él, que dice que si nosotros no somos así, nuestras oraciones tampoco van a ser escuchadas. Entonces, hoy en día el Señor nos permite vivir y como Él, a través de su palabra, nos va enseñando, nos va guiando, nos va conduciendo para que seamos como Cristo, seamos como Yeshua, como Él nos hizo, eh, y que nos mantengamos firmes, sigamos firmes y adelante. Nos vamos a encontrar con distintas situaciones, sí, pero que eso no nos desanime, sino que todo lo contrario, seguir para adelante con más fe y teniendo los zip, todos tenemos nuestros zip, quizás a lo mejor no los tenemos en forma visible, pero están aquí colgaditos en nuestro corazón, van aquí. Entonces que nos vaya recordando todos los días que debemos caminar por las sendas de amor, de justicia, de verdad, que a través de nuestro Yeshua, que se entregó a sí mismo, y fue esa ofrenda encendida una vez y para siempre, que subió como olor grato, fragante a nuestro Padre, nosotros hoy en día también nos toca cumplir con esa misión y ser esa luz cuando nosotros nos veamos enfrentados, como la hermana decía, que fue una fiesta. Bueno, Dios a cada uno le habla a su tiempo, inclusive hasta fuera de tiempo, pero nunca llega tarde. Y sé que el Señor está haciendo una obra extraordinaria y maravillosa en muchas partes, pero no con carga. Y he visto que el Señor no nos genera carga cuando entendemos cómo son los mandamientos, nos hace andar en ese amor, en el amor de Cristo, como sale aquí en Efesios 5:2. En el amor, que estemos los unos por los otros. Nosotros debemos tener amor por las vidas, que el Señor, y recordar también cuánto amor el Señor ha tenido, que hemos visto que Él ha tenido, cuando miramos para atrás, Él ha tenido tanta misericordia de nosotros. Entonces nosotros también tenemos que tener, ver y tener en nuestro corazón una mirada de amor por los demás, que quizás todavía no le ha amanecido la verdad del Eterno, la Torah no ha amanecido en sus corazones, pero va a llegar ese tiempo. Si el Señor nos pone en ciertos momentos y situaciones, no es para criticar, sino es que es para orar por ellos. Y a través de orar, nosotros vamos a hacer luz. Quizás a lo mejor no vamos a poder ser testimonio para ellos, porque el testimonio se va mostrando con el día a día, pero ciertamente que estamos ahí puestos para orar por esas vidas. Así que nada, nuestro Señor es bueno, nos da la oportunidad y hoy día podemos descansar y decir, bendito sea el Señor que ha tenido misericordia de nosotros, y hoy podemos vivir en la libertad que nos da la Torá, porque es libertad. Y hoy podemos entender que no es con carga, que el Señor no nos genera carga, y que si nos vamos a tomar un traguito, un pisco sour, no está prohibido, sino que el Señor dice, no nos emborrachemos, sino que podamos disfrutar una copita, y sabiendo de que el Señor es bueno. Así que eso, mi hermano, disfrutemos de los mandamientos, disfrutemos de las bendiciones que el Señor nos da, y disfrutemos de aprender y seguir perseverando en lo que el Señor hoy día nos está mostrando. Caminar en verdad y justicia. Amén. Gracias, vale. Bueno, su misericordia se renuevan, dice, cada mañana. Entonces, cada mañana, como digo yo, podemos ser un poquito mejor cada día. Nancy, shalom, bienvenida, Nancy. Nancy siempre dice, ¿cómo que dices? Que los mandamientos, no, los dones no tienen medida. Como la Nancy, abre tu micrófono, Nancy. Shalom, ¿cómo están, hermanos? Bien, gracias. Felices aquí por como pez en el agua. Tratando de la palabra. ¿Cómo es que dice Bueno, Nancy, sí. de los dones? ¿Qué te puede decir? ¿Cuánto amor puedes entregar? Tú lo dices bien. Cuando hablas de Sí, los la verdad es que yo estaba escuchando todo lo que compartían y comparto todo, ¿no? Porque el Señor es claro en esta enseñanza, pero quería destacar un versículo que me parece que también es clave, ¿no? El versículo, capítulo 13, en el versículo 33,
En mi versión, que es una NBI, dice: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparado con ellos parecíamos, dicen ellos, ¿no? Parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. O sea, el reporte que ellos daban tenía que ver con la imagen que ellos creían de ellos mismos. O sea, ahí dice, parecíamos langostas, ellos se veían como langostas, pero ellos, por eso es tan importante que nosotros no miremos como nosotros nos vemos, sino como Dios nos ve. Era tan importante eso porque era la manera en que ellos iban a reaccionar de acuerdo a su percepción de la realidad. Porque muchas veces nos pasa que vemos las cosas de acuerdo a nuestros ojos terrenales, ¿no? Las cosas que vemos son temporales y las que no vemos son eternas, dice la palabra. Nosotros tenemos que ver como Dios nos ve. Y eso muchas veces nos cuesta mucho, porque estamos en un mundo caído, porque la realidad nos golpea en la cara. Por eso nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él. Y otra de las cosas que también quería destacar, que es muy importante, que decía, que dijo Patti cuando arrancó y que compartió Florencia y que creo que el hermano Matías, o sea que estamos todos en el mismo espíritu, la importancia de la lengua, de lo que declaramos. Porque Patti cuando arrancó dijo, bueno, estábamos hablando y dijo, yo muchas veces no comparto, no me quejo, no comparto las cosas que me cuestan porque eso es un trabajo que hago, trato de compartir las bendiciones. Bueno, eso habla de crecimiento, eso es a lo que Dios nos llama. Florencia también decía lo mismo, ¿no? La importancia de que ellos declararon lo que ellos creían en su humanidad, que nos pasa muchas veces. Por eso es muy importante, como decía también Matías, estudiar el tema de la lengua o lo que conocemos como la Lashon Hara. De hecho, a mí me pasaron un estudio que después, si querés, lo comparto, que está muy bueno, que habla justamente de la Lashon Hara, ¿no? Cuando empezás ahí a ver, bueno, es tremendo lo que hace la lengua, ¿no? Y lo que domar la lengua, lo que implica. Y una de las cosas que decía era que el callarse es sensatez. Muchas veces queremos hablar por impulso. Y el callarnos, que te hacen quizás quedar como tonto, habla de sensatez. Pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer, pero miren qué importante, ¿no? Porque de acuerdo a eso fue como terminaron. Después, versículo 14 habla de lo que vino después. Dios les dio lo que ellos habían declarado. Eso fue una de las cosas que me quedó, ¿no? Y otra cosa, también quería recordarles acá el tema del tzitzit. Yo tengo en el capítulo 15, versos 37, dice: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos le ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y no deben prostituirse ni dejarse llevar. Miren lo que dice mi versión: por los impulsos de su corazón, ni por los deseos de sus ojos. Tendrán presente todos mis mandamientos y los pondrán por obra, dice, y así serán mi pueblo consagrado. O sea que, nada, redondo todo, ¿no? Clarísimo todo. ¿Qué versión, hermana, perdón? Esta es una NBI. Así que la verdad es que me quedé conmovida porque yo tengo unos tzitzit que me habían dado en un campamento que fui el año pasado
Pero bueno, quería ver si alguno tenía alguna forma de hacer unos nuevos, porque esos se me fueron, porque yo los tengo, lo tenía colgado en la mano, como una pulsera. Y con el uso, el agua, y bueno, se fueron desgastando y se me rompieron. Y ahora me quedó un pedacito y lo llevo en el bolsillo del pantalón siempre, ¿no? Pero bueno, si alguno tiene para compartir cómo hacer sitcito, porque acá en Buenos Aires para conseguirlos hay que ir a un lugar donde hay tiendas judías, pero es bastante lejos, de mi casa es lejos. Así que bueno, eso hermanos quería compartir. Gracias, Nancy, Dios te bendiga. Bueno, creo que el Señor nos habla, nos ha ido hablando desde que Ivania nos mostró sus tips y nos termina de hablar hoy. Creo que, bueno, como dice Gladys, cada uno el Señor le va a revelar y vamos a orar. Creo que nos está hablando bien claro de que sí debemos usar nuestros tips. Lo estoy sintiendo de esa manera porque este tema se empezó a hablar la semana pasada. Dentro del chat está, se envió cómo hacer los chichis, yo envié el hilo y como siempre lo hacemos, el que necesita ayuda empezamos todos a mandar, todos a empezar a mandar videos. Creo que el Señor hoy día nos está hablando y nos está hablando bien claro. Nancy, voy a tomar tu palabra, si nos puedes hacer un estudio sobre la lengua, no sé, en 2 semanas más, si puedes, o que no te choque con tu programa radial. Creo que tienes mucho para entregar, Nancy. Bueno, buenísimo. Necesitamos que los que están teniendo ese don de enseñanza la puedan usar o aplicar en este pequeño grupo, porque el Señor nos necesita obreros. Así que quedó anotado, Nancy. Mercy, ¿querías decir algo? Bájate tu manito. Sí, hermanita, algo cortito, estaba atentamente escuchando, muy interesante y concuerdo con todos los hermanitos. Quería destacar la única parte que sentí que faltó, fue que cuando los espías llegaron con esas uvas tremendas, que representa la bondad y la magnificencia que tiene el Eterno con nosotros, que quizás, como bien decían, los ojos al principio no lo pueden ver, pero aquí aboca a la confianza en el Eterno, que Él nos tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y nosotros también vamos a esa tierra prometida, que quizás es que en el momento no podemos ver, porque nos pasan ciertas situaciones, cosas que tenemos que enfrentar debido a seguir la Torá, pero el Eterno nos manda a ser valiente, como decía ahí en Metamérica también, a ser fuerte y valiente y a perseverar en el camino del Eterno, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque Él tiene algo mayor prometido para nosotros, algo mucho mejor, que ahí ellos se quedaron viendo el vaso vacío de los gigantes, de esta gente que se come a sus pueblos, pero no vieron las maravillas que habían en la tierra prometida. Y lo otro, que si ellos caminaban con el Señor como nosotros estamos caminando hoy en día, ¿quién contra nosotros, como dice la palabra? Entonces, la invitación es a permanecer firme en la fe, pase lo que nos pase, porque tenemos que enfrentar muchas cosas difíciles, muchos momentos complejos, pero siempre saber que no estamos solos, que tenemos quien nos ama, que tenemos quien dio la vida por nosotros para ser perdonados, para doblar rodillas y arrepentirnos de nuestros errores, y siempre mirando los mandamientos. Por eso ahí está los tipsy que compartimos con las hermanitas en Shavuot, cuando celebramos Shavuot, que es una gran felicidad que lo podamos compartir, que nos recuerda esos mandamientos maravillosos que el Eterno nos dejó, es la dirección para llegar a esa tierra maravillosa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que un honor compartir con ustedes, muy contento, y aquí estamos aprendiendo y recuperándonos gracias al Eterno. Amén. Gracias, Mercy. El Eterno recupere pronto tu salud. Vamos a estar orando igual por que te quites esa sinusitis prontamente. ¿Imita? Ya para que sí, algo bien cortito. En realidad yo me considero una mujer súper práctica. No me hago atado, no sigo la halajá, trato de seguir la palabra como el Eterno lo dice. El Eterno dice que la embriaguez es la que Él no permite.
Salir y tomarse un traguito de vez en cuando, no se trata de que lo vas a estar haciendo todos los días, de vez en cuando no está mal. La embriaguez es la que al Eterno no le gusta. En cuanto a la murmuración y la queja, yo creo que el pueblo siempre vemos que se está quejando y nosotros continuamente también nos quejamos. Y el quejarse creo que yo es estar en disconformidad con lo que el Padre te ha dado. Porque Él te da lo que tú mereces, así de simple. Si nosotros queremos más, bueno, tenemos que mejorar nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, pienso yo. En cuanto a la queja, en cuanto a los tzitzit, yo creo que no hay una forma de hacerlo. La halajá te dice que tienes que enrollarlo 7 veces, 6 veces, 5 veces, 10, no sé. Una cantidad de reglas que la palabra no dice. Aquí simplemente dice que te harás unos flecos con un cordón azul. Eso es todo. Eso es todo. No te pide más. El hombre, por lo general, tenemos la tendencia, hombre como género, como raza me refiero, tenemos esta idea de complicarnos siempre por todo lo que se nos pide. Es buscarle la quinta pata al gato, como decimos aquí en Chile. Yo creo que el Eterno es claro y es simple precisamente para no complicarnos, para hacernos las cosas fáciles. ¿Por qué siempre estamos buscando algo más? Si el Eterno te dice, hazte flecos con un cordón azul, ok, me hago unos flequitos con un cordón azul, los amarro para poder amarrármelo al pantalón o a la blusa donde uno prefiera. Nosotros tenemos que buscar copiar a nuestros hermanos judíos. No siempre está mal, el que lo quiere hacer, ok, pero yo a lo que voy es a la simplicidad del Eterno. Cuando Él quiere algo específico nos dice, lo harás así y así y así. En tal día celebrarás, comerás tal cosa y esto es lo que harás. ¿Te fijas? No nos compliquemos. ¿Por qué buscamos complicarnos más? Ya la vida es terriblemente complicada, es difícil. Y nosotros buscamos cómo complicarla más. Seamos simples. Si el Eterno no nos pide más cosas, seamos simples. Él es claro y Él es amoroso y sabe que como nos complicamos tanto, nos pone las cosas facilitas. Nos especifica cada cosa de lo que debemos hacer. No añadamos, la palabra dice, no añadas a la palabra que yo te doy. Síguela como yo te lo ordeno. ¿Por qué nos complicamos? Yo insisto, eso es algo que a mí realmente no sé, pues me molesta para mí. Yo te digo honestamente, yo trato de no complicarme en lo menos posible. Y de seguir la palabra tal como el Eterno lo dice. Haz esto, ok, eso lo hago. Come esto, con hierbas amargas, y se pesa, comerás la carne con hierbas amargas, listo, con hierbas amargas, no me complico de que, ay, ¿qué más le pongo? Que el huevito, que el hueso, ¿por qué si el Eterno no te da eso? Hierbas amargas, listo. Yo lo dije, me simplifico, soy súper práctica. Y trato de obedecer la palabra como el Eterno lo ha mandado. Amén. Espero que no les moleste, pero esa es mi opinión. Cada uno obviamente tiene sus ideas y lo hará como quiera. Yo expreso lo que yo siento. Amén. No, está bien porque nos hace ya, como yo les decía delante, no hagan su razonamiento, oren al Padre, cada una. El Señor a cada una nos va a revelar conforme a lo que Él nos va a ir mostrando. Como nos pasa en el Shabbat, si no tienen un mantel blanco las velas, no. Hay personas que si no prenden, si no prenden las velas a las 6 de la tarde, no, el Shabbat no empezó. No. Tampoco el Eterno tampoco te dice, harás una cena especial para Shabbat. No, te dice que no trabajes. Claro. Listo, no trabajes. Dice, que yo embellezco. Claro. Voy a embellecer el Shabbat. Sí. Cuando la velita, qué sé yo, sí se embellece. Pero lo triste está cuando se hace eso como un mandamiento. Yo suponte tú al principio no encendía velas. Después empecé a encender las velitas, que si yo lo encontraba bonito, ¿qué? Y llegó un momento en que dije, esta cuestión está haciendo para mí mandamiento. Y llegó el momento que dije, no lo voy a hacer de vez en cuando, para no transformarlo precisamente en mandamiento. ¿Te fijas? Pero la palabra te dice, no trabajes.
Eso es lo único que el Eterno te está diciendo. No trabajes, dedica ese tiempo para mí. Que tu alimento esté hecho el día anterior, ¿listo? Yo igual Todo eso está yo creo que yo todos todo lo caímos hago el en día esa anterior. parte de copiar a Judá, de ver y de hacerlo. Yo creo que no, Claro, todos caímos. claro. Pero la diferencia que tenemos nosotros hoy es que nosotros tenemos el lugar, tenemos el Espíritu Santo y de repente como que las cosas nos empiezan como dice, mira, me empezó Sí, como a po, hacer ruido, claro. ahí pongamos atención. Si es que no es para transgredir un mandamiento, sino que es como, a ver, voy a revisar bien esto. Pero lo mismo del si yo ahora lo voy a revisar bien y creo que a mí el Señor no ha hablado claro, pero lo voy a revisar, no lo voy a decir ahora, ya, de ahora adelante todo consiste, no, revísenlo, analícenlo y si el Señor les habló, cumplan el mandamiento. Porque aquí no está diciendo en ninguna parte, no lo hagan. ¿Me fijan? Entonces, Así es. hay que ser muy crítico y cuando el Señor nos empieza a hacer ruidito, hay que poner atención. Así que gracias, Mija, ¿no? Nos ponemos Somos un grandes, poco legalistas. somos Nos grandes. ponemos un poco legalistas y nos ponemos un poco fariseos también. Entonces sigue la alajá. No sigas la alajá, sigue la palabra. Yeshua te dice, el que me ama, obedezca mi mandamiento. Como dice la escritura, no como dice el rabino tanto. No. ¿A qué rabino tenemos que seguir nosotros? A Yeshua. Ese es nuestro rabino. Amén. A él. Y listo. Amén, amén. Aló, amadas, bendiciones. Amén. No, gracias, Imita, gracias porque igual Gracias. es un cable a tierra. Es bueno tener un cable a tierra. Claro, mejor muchas lo tenemos claro, yo creo que la mayoría, pero puede que alguien aquí no lo tenga claro y amén por la amiga que es cable a tierra. ¿A Dalí? Shalom, buenos días a todas. Bendiciones. Puedo saludarles. Sí, concuerdo con mi hermanita Ima. Ima, ¿así se llama, hermana? Sí. Ima. Sí, concuerdo con ella. Realmente, ahorita que hablaban del tzitzi, sí, les confieso, yo no lo he usado precisamente por este tipo de controversias que que hay, ¿no? En la congregación sí hay quienes lo usan, pero veo esto del mandamiento, como dice mi hermanita, es simple, no hay que complicarse y los videos que vi cómo hacer uno, enrollan esto por esto por lo otro, esto por acá, por allá, pero no hay en la escritura ni una sola instrucción de cuántas veces hay que enrollarlo, cómo hay que enrollarlo. Simplemente dice azul, pero no dice azul rey, azul cielo, azul plumbago, azul, o sea, no hay. Inclusive tampoco habla del material. Entendemos que seguro era una fibra natural como el lino o la lana o aún el algodón. Entonces, sí, entendemos ese punto y creo que el mandamiento más va, o el corazón del mandamiento, es ir a la obediencia, ¿no? No hay más. Ir a la obediencia y que sea transformado nuestro corazón. No podemos poner tanta simbología porque honestamente, ¿quién ahorita en este momento recuerda por qué es cada una de las vueltas o para qué? Si es una serie de vueltas, nudos, el color blanco precisamente, que es lo que he notado también que lo ponen, y en uno de los videos dice, puede ser blanco o cualquier otro color, no importa. Y digo, bueno, entonces vamos, como dice nuestra hermana, no vamos a complicarnos el mandamiento, es sencillo, nuestro Padre es sencillo, tan sencillo como el Shabbat. Descansa, ocúpate en las cosas de nuestro Señor. Y cierto, es una cuestión de que la práctica hace al maestro. No vamos a hacerlo perfecto de un día para otro. Y es importante sí cuestionarnos qué dice el Señor. Si el Señor lo dice, pues ni hablarlo. Lo que Él dijo, tal cual lo dijo. Lo del adorno, pues también, ¿no? Lo que comentaban de las mesas y todo eso. También he visto que hay quienes implementan ciertos rituales en todo esto, pero, y no es del todo malo, ¿no? Pero se convierte en algo negativo cuando eso es lo que
Se impone. importa más que el mandamiento que el Señor mandó, ¿no? O sea, cuidar eso, nada más cuidar eso, en que el Señor nos da unos mandamientos tan claros, tan específicos y tan fáciles, porque Él lo dijo mismo, ¿no? Ligera es mi carga y su yugo es fácil. Entonces, creo que lo que más tenemos que cuidar en nuestro corazón es el quitar esas cosas que Él nos manda, que a lo mejor van contra nuestra carne, ¿no? Porque, bueno, en la mañana leíamos con mi esposo en Primera de Pedro capítulo 2 sobre el añadir a lo que es la paciencia. Ahí sí hay que añadir, ¿no? A la paciencia, fe, a la fe, virtud, a la virtud, así va en esa secuencia. Y dice, y si estas cosas abundan en nosotros, no los dejarán estar sin fruto. Entonces hay que apelar a este mandamiento que el Señor nos da de ir añadiendo paciencia, fe, virtud, mansedumbre, todas estas cosas que son en contra de nuestra carne. Y a lo mejor afanarnos sí ahí en eso y no tanto en cómo se hace esto, simple y sencillamente como dice la escritura, como bien apunta nuestra hermana Ima. Gracias, hermana, porque nos lleva a esa simplicidad y esa naturalidad y podemos fluir a través de la escritura. Y también mi hermanita Patti, gracias también porque sí es bien cierto, les confieso que cuando he invitado a mí me gusta hacer reuniones en casa, me gusta mucho y disfruto, ¿no? Con mis hermanos, con las gentes que aprecio. Y lo que comentaba mi hermanita Patti, sí es cierto, nos invitan porque nos aprecian. Eso me lleva mucho a pensar en la parábola del el rey que hizo una fiesta, las fiestas de bodas, y que no llegaron los que él había invitado y manda a su mayordomo a proclamar en las calles a ver quién quería ir a la fiesta, porque los demás no eran dignos de estar en esa fiesta. Y fueron invitados, y cuando tú haces una reunión piensas en la gente a la que invitas, ¿por qué la invitas? ¿Para qué la invitas? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Y primero, el hecho de que estés en la mente de alguien es bien bonito porque te aprecian y corresponder a ese aprecio pues es hermoso, ¿no? Y bueno, regresando a la parábola, el rey dice, pues no fueron dignos de venir, y entonces llama a otros, ¿no? Y llega uno que no viene vestido de bodas. ¿Recuerdan esta parábola? Y entonces, ¿qué le dice? Sáquenlo. Y entonces sí, me llevó esto, el comentario de mi hermana Patti me llevó a recordar esto. Ciertamente tenemos que estar vestidos de la manera correcta, como Dios lo dice, pero recuerden que nuestra vestimenta debe ser, nosotras como mujeres, y bueno, está mi hermano, pero debe de ser en obediencia, en honor, y sí, mantener el mandamiento y ponerlo en el lugar correcto. Lo que dice nuestra hermana Patti, sí, es importante ir como nuestro Señor convivió con quienes. Los pecadores. Sí, y así como que todo el mundo se escandalizaba, ¿no? Pero a eso vamos, hermanas, somos luz, tenemos que ser luz. ¿Y dónde brilla la luz? En medio de la oscuridad. Y la idea no es hacer lo que hacen, sino tampoco estar reprendiendo, ahí ya están, o sea, como en el látigo, ¿no? Sino mostrarse como ejemplo, simplemente a veces sin decir una sola palabra, ser ese ejemplo. Y la luz brilla por sí sola. Y pues sí, me siento identificada con mi hermanita Patti y sí, invitar a los demás, ¿no? A que podamos ser esa luz, llegar a brillar y estar en este mundo, estamos en este mundo de tinieblas, de oscuridad, y pues buscar, ¿no? Llegar con esa actitud de mansedumbre, con esa actitud de reverencia, primeramente delante de nuestro Padre, y no ofenderlo a Él, y dar testimonio como dice su palabra, ¿no?
con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es mi comentario, mucho gusto, es un placer estar Gracias. con ustedes. Gracias. Gracias, Dalit, Dios te bendiga, gracias por poder compartir con nosotros. Es hermoso poder que nos nutramos unas con otras. Te deciré, y ya vamos a ir terminando para que igual puedan tener su espacio. ¿Dónde se me fue decir? Acá. Sí, no, yo quería decir que hay algo que me sorprende mucho de las para allá últimas, y desde que salieron de Egipto, la forma en que Moisés se refiere y se comunica con el Señor, ¿no? Y eso también me hace pensar en eh, cómo nosotros hoy tenemos la posibilidad de estar cara a cara con el Señor, y así todo, no siempre, o sea, el ejemplo de Moisés nos muestra que somos humanos y que siempre va a prevalecer lo que el Señor quiera, ¿no? A mí sobre todo en esta, cuando Él le intercede por los hermanos ahí, igualmente, o en la para allá anterior, cuando Él le dice, los sacaste de Egipto para traerlos a padecer acá. Y el Señor igualmente es como que sí lo escucha, pero le dice, no, son desagradecidos. Fíjate lo que están diciendo. Y a mí como que me golpea esto, porque nosotros lo leemos y lo leemos como leímos el versículo anterior, pero por ejemplo, el hombre que lo encontraron levantando leña lo mataron. O sea, no es cualquier cosa. Y hoy nosotros, gracias a Jesucristo, tenemos la misericordia del Señor. Porque muchas veces nos pasa esto, de que sabiendo algunas cosas, o que todavía no las tenemos internalizadas del todo, pero las sabemos, no las hacemos porque todavía no estamos fuertes en nuestra fe, o nos parece que no es tan importante ese o cual mandamiento, o por cualquier excusa que pongamos, ¿no? O sea, cada uno sabrá o entiende estas cosas de lo que ha vivido, como el Señor se lo va revelando. Y yo pienso en esto, ¿no? Cómo el Señor a ellos se les reveló tan violentamente. Y a nosotros hoy tenemos la posibilidad de reflexionarla con todo el tiempo del mundo. Por supuesto, hasta que el Señor vuelva, y sabemos que Él vuelve pronto. Pero que no nos olvidemos de estas cosas, ¿no? Eso me hace pensar, no nos olvidemos que Él es misericordioso, que su amor es inmenso, que nos muestra que Él cuando quiere puede ser este Dios que les mostró a los israelitas en el desierto. Les estaba enseñando. A nosotros hoy nos enseña de otra forma, lo que no quiere decir que Él haya cambiado, porque Él nunca cambia. Entonces tengamos este temor del Señor y saber que si Él hoy nos revela que tenemos que usar el tzitzit, aunque nos parezca ridículo, será porque tenemos que usar el tzitzit. Por ejemplo, a mí lo del Shabbat me llevó mucho tiempo entenderlo, mucho tiempo. Pero bueno, cuando lo entendí, lo entendí. O sea, cada uno sabrá cuándo el Señor se lo revela. No estoy diciendo que hoy todos tenemos que entender lo del tzitzit. Lo que estoy diciendo es que cuando el Señor se nos revela a cada uno, que lo tengamos en cuenta. Que no pisoteemos la sangre de Jesucristo pensando que porque Él hoy a nosotros no nos castiga como permitió que mataran a ese hombre, o mandó que mataran a ese hombre, que nos tomemos esas cosas para no cumplir con lo que Él nos está mostrando. Amén. Amén. Gracias, Desiree. El Eterno te bendiga, te guarde. Bueno, tenemos el mayor ejemplo, nuestro Mesías, que Él dejó su gloria al lado del Padre para venir a este mundo de oscuridad. Y por eso yo nunca entendía cuando decía, yo soy la luz del mundo. Antes, hoy lo puedo entender, este mundo estaba en oscuridad hasta que Él vino y murió, derramó su sangre en esta tierra y empezó a haber luz. Por todas partes empezó a brotar la luz, y hoy nosotros, como decíamos, somos lucecitas y tenemos que estar en el lugar donde está la oscuridad.
me pasó ayer yo no estuve, fuimos al campo porque mi esposo lo invitaron en el lugar donde él se queda, hace mucho tiempo lo estaban invitando, me dijo, vamos, me dijo, acompáñame para que conozca a las personas donde me quedo. Ya le dije, ya, bueno, vamos. Y estuvimos ahí y claro, compartiendo, conversando, uno va como analizando a las personas porque era gente que nunca había estado yo compartiendo. Y se empezó, después ya se fueron la gran mayoría que estaba ahí, empezó el Shabbat y yo estaba ahí sentada y decía, Señor, ya empezó el Shabbat orando porque no estaba en mi casa y igual tenía que no obedecer a mi esposo, pero sí también no ser piedra de tropiezo para él. Y ya después, ya terminando un poquito, ya cuando nos venía, empezamos a conversar y yo le dije a mi esposo, Carlos, vamos, le dije, porque mañana tengo que estarme temprano. Entonces, y él dice, sí, mi esposa se levanta todos los días a las 4:30, dijo. ¿Y por qué le dijeron así? No, no, no. Y después siguió conversando otra cosa, no dijo nada. Y salió una situación de una nietecita que tienen ellos que está con problemas y empezaron a salir problemas. Y yo le dije, ¿le puedo decir algo? Le dije yo, mire, delante de mi esposo usted le preguntó por qué yo me levantaba todos los días a las 4:30. Y yo le quiero decir por qué yo me levanto a orar a las 4:30 porque tenemos grupo de oración y le conté un poquito. Y clamamos y oramos a Dios porque hay cosas que hay que ponerlas en manos del Eterno y yo quiero decirle que yo, si usted quiere y me permite, podemos orar por su nieta, por su hija. Y el hombre se emocionó pues, y me dijo, sí, yo lo quiero, yo lo necesito, yo quiero que yo creo en Dios. Y entonces, a pesar de que yo estaba en un lugar, en Shabbat, que no debe, yo decía, Señor, yo debería estar en mi casa hoy día, eh, pero el Señor me llevó ahí donde había una pena, había oscuridad y vamos a estar orando por ella y no sabemos qué fruto va a salir de ahí. Entonces, sí debemos ir donde hay oscuridad, no hacer lo que hace la oscuridad, porque nos vamos a apagar obviamente, pero sí hacer luz y llevar esperanza, porque para los que no tienen al Eterno, se rajuñan con sus fuerzas, ¿no? En cambio, yo le dije, no, y yo le contaba testimonios de las cosas que hemos ido viviendo, le contaba lo que le pasó ay, tu hijo, vale, el chiquitito que el profesor lo instigaba porque más o menos era un tema así Mateo. como Mateo. Mateito igual, y oramos, y o sea, en victoria salimos. Saltábamos ese día porque el Señor se manifestó en algo que también para nosotros era imposible. Entonces, sí tenemos que ser luz hoy y que la gente sepa que somos luz, que sepan que creemos en Cristo, que sepan que somos nuestra fe. ¿Por qué no comenzar? Bueno, como lo dice claramente Pati, porque lo dice la palabra. El Y nada, Shabbat es para pues, hacer el bien, pues. El claro, Shabbat es para hacer el bien, pues tú claro, estabas haciendo el bien ahí, pues por claro, algo el Eterno te puso ahí. Es que de exacto. repente uno se complica porque dice, ya tiene que empezar como las 6 o el sol se está ocultando y corre, qué sé yo. No tiene que ser tan estricto, sino tiene que ser ya, suponte tú cuando yo empecé a celebrar Shabbat, también me habían dicho que tienen que haber 3 estrellas. Ya, miraba al cielo, yo ya cuando veía las 3 estrellas, ahí empezaba Shabbat. Y después empecé a mirar la palabra y dice, ¿dónde dice que tiene que haber 3 estrellas? Dice que al atardecer ya. Y empieza uno como a cambiar las cosas. Pero la palabra es clara, dice que es para hacer el bien, para estar con el Eterno y hacer el bien. Es lo mismo que el ayuno. Uno dice el ayuno, yo me quedo encerrada en mi casa, me pongo a orar, me pongo a leer la palabra. Pero ¿cuál es el ayuno que el Eterno quiere? Sí, pues. Sí, pues dice la ayuda al prójimo, el amor al prójimo, ayuda al necesitado. Entonces, no necesariamente uno tiene que estar metido aquí entre 4 paredes, sino que buscar hacer el bien. Y ayer ayudaste a esa persona. Es que es eso, pues, y por eso en el tiempo que tenemos como modernidad de ayuno, hacemos este devocional para orar por todos los hijos, porque también es hacer el bien, o sea, que presentemos a cada hijo, es parte de ese proceso. Entonces, el Señor nos enseña a través de su palabra cosas que antes no entendíamos porque las leíamos y no las entendíamos en realidad. Pero hoy podemos tener este entendimiento mucho mayor y que tenemos que aplicarlo, porque en el fondo es eso lo que tenemos que hacer, como dice Inita, tenemos que aplicar lo que vamos aprendiendo y ser luz, y ya, yo creo que amor, luz y obediencia, yo creo que eso es lo que más el Señor nos pide. Así que, gracias. ¿Sí, Florencia? ¿Qué te haces? Quería comentarles algo corto, igual que hablando de bueno, lo que comentaste recién. A mí me pasó algo muy parecido el verano pasado, que fui a Argentina con mi familia ninguno guarda Shabbat. Y
y claro, fui 20 días nomás a cuidar a mi abuela y el fin de semana, el sábado, organizan un asado en la casa de mi tío para que nos reunamos todos. Ay, yo no, ¿por qué, Shabbat? Y entré en un conflicto, dije, ¿qué hago? ¿Voy, no voy, señor? Y si iba me iba a sentir mal, ¿no? Entonces, entré en un conflicto. Ya, al final terminé yendo. Y la verdad que fue de tanta bendición, porque estábamos en la mesa comiendo y mis primas me empezaron a preguntar y empezamos a hablar de los alimentos. Mi prima me contó que había visto un documental y que había escuchado y se armó como un tema ahí, todos preguntándome y yo fascinada. Así que la verdad que a pesar de todo fue de gran bendición, porque bueno, salió el tema y todos preguntando, así que la verdad que fue muy lindo, ¿no? A pesar de, bueno, a pesar de todo, ¿no? De ese conflicto que decís, voy, no Bueno, voy, es claro. Shabbat, ¿qué hago? Y es mi familia también, no la veo nunca, un año que no la veo, y una vez que voy, el día, viste, que hoy, así que, pero bueno, gracias al Padre que bueno, que fue bueno, que fue de bendición para, espero que les haya quedado en su vida, en su corazón, que lo hayan. Sí. Sí. Algo quedó, algo quedó. Sí. Y aparte que normalmente es el día sábado en que el mundo hace sus festividades, pues hace sus fiestas, qué sé yo, y en algún Claro. momento, como tú, nos va a tocar, pues, nos va a tocar. Y lo importante es que aprovechemos esa oportunidad de repente para tirar una palabrita, de repente algo pequeñito que puede quedar ahí dando vueltas. Amén. Karen, ¿abriste tu cámara y quieres comentar? Bendiciones, Karen. Más que nada quería saludarlas porque primera vez que me conecto a esta reunión, como tú sabes, Angélica, la semana, no, esta semana fue, dos veces pude en el horario de la tarde, porque yo no puedo en las mañanas. Y bueno, agradecida de poder compartir con ustedes la palabra. Todos los aportes son muy buenos, de verdad que son, creo que estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, ¿cierto? Y concuerdo con muchos de que hay cosas que hay que hacer por obediencia, aunque no las entendamos, pero también hay cosas que tenemos que hacer por revelación, ¿cierto? Para que esto tengan esa profundidad en nuestras vidas. Y no contenta por compartir con ustedes la parashá y bueno, decirles que sí, en todo hay como un equilibrio, se puede hacer esto, pero de esta forma, ¿cierto? Como el compartir el tema, como la hermana decía, con respecto a cuando te ofrecen un trago o algo así, y si podemos o no podemos. Yo por lo menos en mi caso aplico Romanos 14, los débiles en la fe. Todo lo que tiene que ver con comida y bebida tenemos que tener cuidado cuando estamos en presencia de otros, porque no sabemos si nos encontramos con un cristianito, con un hermanito, con alguien que realmente es un tema. A veces por el simple hecho de aceptar algo en público, estoy hablando en público, ¿cierto? Y no estoy hablando de contextos cristianos, sino cuando estamos entre gente como tú, Angélica, con gente que no es cristiana. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque puede haber alguno, ¿cierto? Y se escandalizarse, uy, ¿cómo bebe? Si no debería beber. Entonces hay cosas que debemos hacer en la privacidad de nuestra casa, ¿ah? Y otras cosas que yo lo veo así porque el Señor a mí me dijo, me prohibió estrictamente, por lo menos de forma personal, beber con los familiares, porque ahí hay cristianos, pero tienen ese problema. Entonces es mejor, como dice la palabra, que no sea ocasión de caer, ¿cierto? O de que se escandalice, o de que el hermano se pierda, o de que hayan contienda, porque dice, no contiendas con los débiles en la fe, ¿cierto? Entonces, eso y bueno, a mí me llama profundamente la atención el carácter con respecto a Josué y Caleb, eh, porque si todos vivieron en el mismo contexto, eran esclavos, ¿cierto? Y todos vieron las maravillas de Dios, porque ellos reaccionaron diferente. Estuvieron puestos todos en el mismo escenario, en la misma situación, y sin embargo ahí refleja que había una mentalidad diferente. A mí siempre he querido profundizar más en el carácter de Josué y de Caleb, porque ellos
¿me entiendes? Pensaron diferente. Por ahí alguien nombró, dijo Tienen algo. otro espíritu, dice la misma palabra. Ellos tenían un Exactamente, espíritu otro diferente. espíritu. Y claro, entonces lo que a mí me hace pensar que serán llenos del Espíritu Santo. Pero es algo en lo que me gustaría profundizar porque también, no sé si creo que Nancy lo mencionó, muchas veces el problema no está en la confianza en Dios, sino en la confianza en sí mismo, porque se vieron a sí mismos como langosta. Entonces, eso obviamente que tiene que ver con un tema de identidad y eso es algo que te revela el Espíritu. Y si Josué y Caleb eran llenos del Espíritu, claro que tenían la revelación de quién eran ellos en Dios, Sí, y eso que nos lo conecta que con Dios nuestro podía, exacto, lo que Dios podía hacer en ellos, a través de ellos y con ellos, porque ellos iban a ir a la guerra, pero ellos no tenían miedo, ni Josué ni Caleb no tenían miedo porque sabían lo que Dios podía hacer con ella. Entonces creo que había ahí, yo te lo comento solamente así, si alguien, porque yo todavía siento que a ese punto todavía no llegamos a esa profundidad, porque ellos eran diferentes. ¿Qué había si ellos vieron los mismos milagros? Y también muchos han dicho que los israelitas tenían mentalidad de esclavos, cierto, cierto que tenían, porque de ahí venían, ese era su contexto. Pero Josué y Caleb eran esclavos, habían sido esclavos en Egipto, pero no tenían mentalidad de esclavos. Entonces, obviamente, como dice la palabra, tenían un espíritu superior y creo que era la clave es el Espíritu Santo, pero me gustaría profundizar si alguien tiene más sobre eso, porque creo que es lo que a veces, muchas veces batallamos todos, ¿cierto? No es en creer que Dios es grande y que Dios no lo puede hacer, sino que lo hará conmigo, lo hará a través de mí, seré yo su instrumento, oh Dios, esto es demasiado grande para mí, ¿cierto? ¿Podrá Dios hacerlo a través de me usará a mí? Entonces a veces como que, como les pasó a los otros israelitas, les quedó demasiado grande el poncho, como decimos aquí. Pero es Entonces, que sabes tú que en el no fondo, creían en Dios, no es que no creyeran en Dios, a lo mejor no creían en ellos mismos. Como lo que decía, que tiene que ahí haber una revelación de quiénes somos en sí mismos. Eso. pues yo creo, fíjate, que las pruebas que el Eterno nos da no son para Él darse cuenta de lo que nosotros somos capaces, porque Él lo sabe, es para nosotros. ¿Dónde Exactamente, estamos sí. nosotros parados en este momento? Si yo te mando esta prueba, ¿qué es lo que vas a hacer tú en medio de esa prueba? ¿Vas a acudir a mí o vas a hacer tú toda tu voluntad de acuerdo a lo que tú piensas? Entonces las pruebas no son para Él, son para nosotros. Sí, sí, Y las es pruebas ahí siempre donde han sido para nosotros tenemos nosotros, que, sí. claro, donde nosotros tenemos que batallar y tenemos que luchar. Y la única forma de nosotros adquirir fe es, dice la palabra, que viene por la lectura de la palabra. Amén. Claro, si nosotros Amén. seguimos viendo los milagros que hace, eh, no sé, fíjate que para mí también siempre era lo que decía la hermana aquí, porque decía Karen, porque yo siempre oraba, aún no estando en este camino, oraba, qué sé yo, y pedía, siempre pidiendo por las necesidades de los demás. Pero cuando yo pedía por algo para mí, no decía para mí, no, porque no es para mí. O sea, lo que decía Karen, no, para mí no es. O sea, yo tengo que orar por otro porque supongo que yo sentía que no lo merecía, no sé. Pero yo decía, milagros para mí, no, nunca hay milagros para mí, dice yo. Entonces, a medida que uno va aprendiendo, va adquiriendo esa confianza y esa fe en el Eterno. Y vamos viendo también, Así es. aprendiendo a reconocer lo que el Eterno ha hecho en nuestra vida. Amén. Sí, Que a pues veces cuesta, pero uno de a poquito va reconociendo esas cosas y va aprendiendo, va adquiriendo un poco más de fe. Sí, como lo que decía Angélica al principio, es muy bueno que podamos ver las experiencias de fe en las que hemos salido victoriosos y las anotemos para que hagamos memoria de ellas en los momentos difíciles, viendo que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, lo que Él hizo en mi vida ayer, en el pasado, puede volver a hacerlo otra vez, porque es el mismo. Entonces, no es que porque una vez recibimos un milagro, ya no vamos a recibir ninguno más. Para que el Dios pueda hacer nuevos milagros en nuestras vidas. No, y hay, por ejemplo, el mismo espíritu que tenía David, que él fue a pelear con el gigante porque ya había peleado con osos y leones. ¿Te fijas? Ya había pasado pruebas, entonces, ¿quién es este incircunciso? Y lo otro también tenemos, aparte de Yeshua, que bajó a este mundo de oscuridad, tenemos a la fe de Abraham, porque él fue nomás. Y está en Romanos 4, no lo vamos a leer, pero si después tienen tiempo lo leen, como él tuvo esa fe y tomó a todos los que quisieron ir con él y empezó a avanzar y a llevar la luz,
él sí que no sabía dónde había nada. Llegó y formó, y gracias a esa fe de uno, porque fue uno que creyó, nos alcanzó hoy día a nosotros. Entonces es increíble cómo el Padre a través de una sola persona puede hacer muchas cosas. Así que le damos gracias al Padre. No sé si ya Gladysita parece que algo quiere decir, ¿o no? O ya nos despedimos, ya. No sé si está aquí mi hermano Matías. Hermano Matías, despídanos, por favor. Angélica, Ale. soy la Ale. Si oran por mí, que estoy con un fuerte dolor de espalda aquí en los omóplatos, me duelen los codos, me duele la rodilla, me llegó el viejazo. El Ay, no, omóplato es el hígado, si te da esa puntada, que es el hígado que se te está inflamando, ¿no? no es puntada, es como un dolor constante. Ya, pero Que a, tómate una agüita de manzanilla. que a veces me viene, no, es que como cuello, omóplato, codo, como las articulaciones de mi cuerpo. Ya. Me falta el aceite, parece. Amén. Ya vamos a incluirte. No sé si hermano Matías puede, si no termino yo. Amén, sí. Amén. Nos puede terminar dándole gracias al Padre. Bueno, orar por. Aquí está Karen, que sigamos orando por ella. Mercy también está enfermita. Alejandrita. No sé qué más está medio hoy día. Medio resfriadito. Además, bueno, por todo hermano Matías. Y por los que han tenido que retirar. Gracias. El Eterno lo bendiga. Amén. Eterno Rey de Gloria, Señor Padre de Abraham, Isaac y Jacob, Padre de tu pueblo Israel, Señor, que está en este día, Señor, clamando a ti. Te damos gracias primeramente, Señor, por el alimento, Señor, que ha descendido del cielo, Yeshua, Señor. Esta porción especial, Padre, que has dado, Señor, esta doble porción para tu pueblo en este día de hoy, Señor. Gracias por todo lo que tú has puesto, Señor, dentro de los dones, Señor, que has dado a cada una de nuestras hermanas, Señor. Y así nos podemos edificar como cuerpo, unidos con las coyunturas, Señor. El amor, Señor, que tú has dado para tu pueblo, Señor. Gracias en esta hora, Señor, por tus bondades, Señor, los alimentos, Señor, en nuestra mesa, el pan de cada día, el abrigo y el calzado de nuestros pies, eterno Rey de Gloria. Pasamos, Señor, también a poner delante de ti, Señor, y en clamor, Padre, y en petición, Señor, por las diferentes situaciones que están pasando nuestras hermanas, Padre eterno. Señor, tú puedes ver, Señor, hasta lo más profundo, Padre, Señor, de su ser, Señor, y puedas también, Señor, sanar, Señor, toda dolencia, tanto espiritual, Padre Celestial, como física, Rey Santo. Tú eres el quien nos creaste, Señor, y conoces todo nuestro ser. Entretejiste, Señor, los huesos, Padre Celestial, nuestros músculos, Padre Celestial. Rey Santo, y ponemos delante de ti este clamor, Señor, por nuestras hermanas, para que al pasar esta tormenta, Padre Celestial, tú puedas revelar, Señor, cuál fue el propósito y el fin de, Señor, de toda esta tormenta, mi Rey, Señor. Al final de todo esto estás tú, Señor, allanando, Señor, los caminos, quitando la tormenta, Padre, y poniendo en calma, Señor, nuestros corazones, Padre eterno. Todo esto te lo clamo en esta hora y en este Shabbat. Despídelo en esta comunión, Señor, que tú nos permites, Señor, dentro de tu Espíritu, Padre Celestial, del compartir de tu palabra. En el nombre que sobre todo nombre, Yeshua, nuestro Melech de Israel. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Matías. Que Dios lo bendiga. Inita, un abrazo. Alejandrita, Karen, cuídense. Florencia, Gladys, América, Matías ya le dije. Mercy, mejórate pronto. Deciré un abrazo grande para ti. Hermanita Erika, gracias igual por acompañarnos. Marce, a pesar que estuvo de Jeff, igual gracias. Y Nancy, un beso grande para ti. Nos vemos dentro de la semana, la otra semana. Quiero ver, voy a cambiar unos horarios en la hora de reunión, pero ahí les voy a estar avisando. Así que un abrazo, cuídense y Shabbat Shalom. Gracias. Shabbat Shalom. shalom, amadas No, hermanas. Sí, Shalom que a tengan un bonito todos. día. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Yeshua vino por tus ovejas, nos entregó su redención.